Hola, hola, muy buenos días familia linda, preciosa, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Amanecer Dunamis, esta mañana, como ya saben, es una mañana de bendición, eso es seguro. Aquí tenemos cosas muy preciosas que vamos a aprender esta mañana y que no podemos perdernos de ninguna manera. Y es que después de estar en la casa de Dios el día de ayer, yo sé que algunos amanecen otra vez con ese apetito, con esa sed, ¿no? Dice, wow, yo necesito, por lo menos era mi caso, ¿no? Cada vez que estaba en la casa de Dios yo no quería salir, o yo no quiero salir, quiero quedarme ahí, pasármela bien con el Señor, porque ahí se siente uno, pero súper a todo dar. Pero sales y te enfrentas a un mundo de tinieblas y de oscuridad terrible que no, o sea, no te ofrece nada, ¿no? De bueno, de rico, y entonces es cuando empieza la afectación, ¿no? Empieza ahí problemas mentales y toda esta situación que luego, aunque querramos destruirlas, no es tan fácil. La verdad es que no es sencillo, ¿no? Pero bueno, hoy te quiero dar el consejo del día. Y fíjate que está basado en Moisés. Mientras estaba orando, el Espíritu de Dios me empezó a revelar algunas cosas que me parece que pudieran servirte a mí, por lo menos era para mí, yo lo sé, pero te lo quiero compartir. Porque Dios me estaba hablando de que por meterse a Egipto, a tratar de sacar al pueblo de Egipto con los medios y recursos de uno como persona humana, con los límites, ¿no? Entonces uno termina por atrofiar, por dañar y por afectar la obra que se supone queremos que sea levantada en las cosas, en el mundo espiritual, que la obra de Dios crezca, que se vaya hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu de Dios me estaba haciendo ver cómo Moisés, cuando él entiende que él es hijo de Dios, cuando él entiende que su sangre tiene sangre judía, de Israel, entonces de momento dice, pero ¿cómo? ¿Y yo qué estoy haciendo en un lugar que no es el mío? Se empieza a sentir incómodo, se empieza a sentir inquieto y dice, yo no nací de este lugar, yo no nací con este propósito. O sea, si eres un hijo de Dios, me vas a entender claramente lo que te estoy diciendo en este instante. Y entonces, él empieza a buscar la salida, de alguna manera. Tiene que haber otro tipo de situación que me lleve a poder encontrar salida para mi vida, para mi espíritu, para mi alma. Así que se dedica a buscar por todos lados y por todos los medios un espacio donde pudiera pensar quizás, y luego en lo que está quizás meditando o vigilando por alguna zona, pero ya tenía aquí la mente llena de tengo que encontrar salidas. Y de momento se encuentra, ¿no?, a un soldado o a un capataz fastidiándole la vida a uno del pueblo judío. Moisés se enoja, se calienta, va sobre de él, lo trata de golpear y como no entiende quizás, yo pienso así, lo mata, sin más ni más lo mata. Y él pensó que de esa manera, porque la sangre es la sangre, entonces pensó que de esa manera ya iba a resolver la situación y ya, ¿no? O sea, se controlaron las situaciones. Ojo con lo que estoy diciendo. La sangre es la sangre. No se puede ignorar, no se puede evadir, no se puede tapar, no se puede sacar de las venas. Los genes son los genes, la sangre es la sangre. Y nos jalará. Moisés nos enseña como primer número eso. Pero aquí tenía él dos cosas que le jalaban. Una, la mental, y otra, la sangre. A ver si espero ir despacio y clarito en esto. La mental lo jalaba a Egipto. La parte mental decía, yo tengo mi familia, crecí en mi familia, que es de Egipto. Yo allá quiero estar. Aprecio mucho al faraón, aprecio mucho a Ramsés, aprecio mucho a mi madre, la adoptiva. Entonces yo aquí estoy muy bien, pero la sangre decía, no, tú tienes que ir por tu pueblo, por tus amigos, la gente que es tuya, que llevas esa sangre. Y él entra en un debate, ¿no? Y por eso es que en ese momento entra en un exceso y usa armas y herramientas humanas y mata a ese tipo que estaba afectando al del pueblo judío. Habiendo dicho eso, el pecado entró en acción y él ya no sabe qué hacer porque empieza a ser perseguido de alguna manera, eso es seguro. Así es que él se ve obligado a salir porque por muy familiar de Faraón era frío.
Recordemos que Faraón no se regía, bueno, los que hemos estudiado un poquitito, yo no he estudiado egiptología, pero sí, un poquito de cómo se trataban entre sí. Y la arqueología nos habla un poco de ello, ¿no? Entonces eran fríos los tipos, las mujeres eran muy frías, o sea, si se maquillaban los labios, por ejemplo, ¿no? Con su propia sangre, o sea, guácala, imagínate nada más, o sea, qué clase de frialdad tenían, que eso lo veían como que nada grave, ¿no? Si se metían a tener sexo con los muertos, pues qué clase de frialdad espiritual no tenían. Bueno, el Señor me estaba enseñando entonces lo siguiente. Moisés estaba en un debate, pero en lo que pensaba y no pensaba, tenía 40 años y ya cometió esa falta y ¿sabes qué? Tiene que salir huyendo, se va por el desierto y vuelve a manifestarse otra vez el carácter de Egipto. Porque al llegar a un lugar, ¿no? Llega a un lugar de Medián y entonces ahí conoce a unas chicas que están siendo afectadas, ¿no? Por unos tipos que se quieren robar sus rebaños. En aquel entonces ya existían esas bandas, fíjate. Pero Moisés, como tiene 40 años, está enterito y pues es príncipe y toda esta onda, dice, pues, ¿qué les pasa a estos cuates? Si te los pongo en su lugar, tac, 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 y me los saca de la zona y se vuelve héroe para la que se fuera su gran esposa. Bien. Ahí volvemos a ver que él usaba herramientas, armas humanas para tratar de hacer la chamba. Ahora, es normal. ¿Por qué? Porque él salió de Egipto, él conocía solo cuestiones de Egipto, él no conocía el respaldo de Dios, los milagros de Dios, la presencia de Dios no la sentía completamente. Apenas iba a venir ese tiempo. Entonces él está en una lucha mental, emocional, espiritual, muy agresiva. Y en lo que son peras y son manzanas se encuentra el sacerdote de Medián, que en este caso es Jethro, ¿no? Que es el papá de Séfora. Y estos dos, pues obviamente Jethro tenía una experiencia increíble y vemos que tenía una gran relación con Dios. Jethro, que logró corregir a Moisés ya años muchos después. Logró corregir sus acciones de Moisés porque eran muy desgastantes y muy mal hechas. Moisés no se le quitó la manía de querer ayudar a la gente en sus propias fuerzas y con sus propios recursos, al grado de que cuando tiene el acercamiento con Dios en la zarza, él escucha, él ve y dice, y yo, ¿cómo que? O sea, si él no se notaba que fuese tartamudo antes de que él estuviera frente a la presencia de Dios, pero una vez estuvo frente a la presencia de Dios, empezó con su, o sea, ya se le trababa todo. Bien. El tipo se cuestionaba, le preguntó a Dios, oye, pero ¿cómo voy a ir yo con ese? Por eso es que se molesta un poquito Dios y dice, a ver, espérame, yo te mandé, ¿no? O sea, yo hice al mudo y lo puedo hacer hablar o sea, yo soy el que hace las cosas, ¿qué te pasa? Bueno, como sea, está bien, voy a tener que usar a Aarón porque tu miedo es muy fuerte. O sea, es increíble que primero era un príncipe, pero después, 40 años de estar en la tierra de Medián con el sacerdote Jethro, ahora se encuentra con nuevas necesidades, nuevas experiencias, nueva cultura, nueva forma de pensar y de reaccionar frente a las circunstancias, y esta vez ya no está tan fuerte y valiente como estaba cuando estaba en Egipto. Eso nos permite ver cómo nos empapamos de lo que está en nuestro entorno y nos transformamos. La misma persona está reaccionando diferente y esta vez dice, pero ¿cómo voy a ir yo a enfrentar a Faraón cuando sí era capaz? Pero si huyó de allá es porque no había los elementos y el respaldo suficiente para poder salir librado. Pudo haber llegado con su madre adoptiva y decirle, ¿qué crees? Mi tío me quiere matar. Pero no lo hizo. Entonces, el Faraón se ve obligado a perseguirlo por todos lados y se supo, y Moisés lo sabía. Entonces Moisés, estando en el trato con Dios, se ve en la necesidad de regresar al pueblo, porque llega con Séfora, llega con Jethro. ¿Qué crees? Que Dios dice que vaya yo para allá y que va a haber situaciones que voy a arreglar y que voy a liberar al pueblo de Israel. Y entonces apareció todo con que está perfecto, y entonces los hijos de Moisés quizás se despidieron, no sé, mira, se fueron para allá,
otra vez otro problema emocional, otra vez otro problema familiar, otra vez otro desprendimiento y otra vez otra situación con la sangre. Bueno, como sea, llega allá y vuelve a tratar de ejercer presión con niveles humanos. Porque por eso Dios, al ver cómo era Moisés, entonces dijo, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo estando en la zarza, ¿no? Pues a ver, arrójalo. Y entonces le demostró cómo era la cosa. Entonces llegó Moisés y dijo, perfecto, pues adelante. Y nunca se imaginó que Egipto es un imitador. Escúcheme esto, por favor. Egipto es un imitador. Imitará todo lo que eres y tienes. Todo es todo, familia linda. Por eso es que en Egipto encontrarás cosas que pueden llegar a impedir que tú llegues a confiar absoluta y totalmente en Dios y que camines en los pasos de Dios. Ahora, las costumbres de Egipto, 40 años de vivir en Egipto no te lo sacas tan fácil de la sangre y de la mente. Es eso lo que el cristiano a veces no logra entender actualmente. Es eso lo que le perjudica demasiado actualmente. Porque ahorita que veníamos leyendo Jeremías y nos enseña mucho sobre Egipto, y yo al estar orando veía cómo Egipto tiene que estar, constantemente es como una tentación, ir hacia allá, hacia Egipto, para resultados, para poder resolver situaciones, para poder ser sanados, para alimentación, porque se acordarán que logró Dios en 40 años hacerse independiente. Para cuando Dios manda a Moisés ya tiene 80 años. Entonces, en esos 40 años que estuvo en la tierra de Midian, Moisés empezó a tener mucha fe porque fue alimentado por su suegro Yetro. Pero cuando llega frente al faraón, las cosas cambian. Y ahora, el pueblo de Israel ya había perdido la fe porque eran 400 años de tinieblas, de opresión, que ya habían estado ahí presionados. Bueno, entonces, el pueblo de Israel ya no tenía fe y no confiaba en absolutamente nadie. De momento llega Moisés y le dice, ¿sabes qué? Te voy a sacar de aquí. A lo mejor no le dijo a todos porque eran demasiadísimos, pero entonces se corrió la voz. Hay un libertador, hay alguien que nos quiere sacar. Y el pueblo de Israel también pensaba que iba a ser con armas terrenales, pero Dios nunca usa armas terrenales. No trabaja en el nivel terrenal. Dios se mueve en el mundo espiritual, en lo sobrenatural, en lo grande, en lo que los ojos no logran ver, familia. Por lo tanto, esta mañana te quiero invitar a que reflexiones en dónde estás parado, de qué estás impregnado. No sea que estés en Egipto todavía, no sea que todavía piensas en Egipto, añoras todavía los melones, añoras todavía los ajos y las cebollas, como era en el caso de los de Israel, porque ellos no querían salir de Egipto, en parte porque en medio de la esclavitud había cierto confort, había comida, estaban acostumbrados a que había bebida, había buen ambiente, algunos ya habían emparentado con los egipcios, y al haberse emparentado con los egipcios, entonces la sangre se dividía. Y ahí es donde se mancillaba el pueblo de Israel. Y ellos no sabían lo que más adelante es revelado por Dios en los apóstoles, en el Nuevo Testamento, cuando se dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, familia, ¿qué es lo que te puede estar molestando tu vida terrenal y espiritual en este momento? ¿Qué te puede estar dejando tan mal delante de Dios? ¿Y qué puede obligar a Dios a que entres a una presión que nunca te has imaginado? El hecho de que tengas muy impregnado a Egipto en todos tus pensamientos, en tus costumbres, en tus hábitos, en tus gustos, ¿es eso lo que Dios ve como que hay que meterlo al horno de fuego a purificar? Porque este es oro y está manchado con metales que se le parecen. Cuando Moisés está frente a Faraón lo primero que hace es imitar por medio de sus magos, ¿no? A ver, Moisés arroja una vara, se convierte en serpiente, todos se espantan, pero entonces Faraón dice, a ver, intenten explicar esta situación. Y llegan los imitadores, inmediatamente ponen las cosas en su respectivo lugar, convierten también unos cuantos garrotes en serpientes, pero hay un detalle a subrayar, que la serpiente de Moisés se traga las serpientes de los magos. Así es que mira,
Mientras tú tengas el corazón dividido, mientras yo tenga, no es mi caso, nada que ver, yo veo al mundo y me da asco porque de ahí salí, mis padres ahí estuvieron y yo vi cómo fueron tratados y maltratados. Yo estuve ahí, crecí en ese mundo. ¿Qué crees que puedo codiciar de ese mundo? ¿Qué crees que se me antoja de ese mundo? Hay canciones que yo escucho que me dan náuseas cuando las escucho porque me recuerda los tratos, la vida de soledad y maltrato que tuvimos en Egipto. Yo regresar a Egipto no tengo ninguna ganas, de ahí salí. ¿Y usted cómo anda en esa situación? Porque a Dios no le da gusto que nosotros, que el pueblo de Dios codicie o piense en Egipto. No le causa ninguna gracia. Si quieren estar en Egipto, como lo dijo en el Apocalipsis, no hay ningún problema. O sea, o eres frío o eres caliente. O sea, o eres de Egipto o eres de Israel. Pero no te estés en medio, porque me das náuseas. Y el corazón dividido nunca ha sido algo que Dios aplaude. El libro de Santiago dice que eso es equivalente a una persona de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo nunca será bendición. De hecho, donde quiera que se pare, será una situación bastante mala. Por lo tanto, en esta mañana, querida familia, quiero que analices qué te trae, qué te jala. ¿A qué hueles, a Egipto? ¿O hueles a Israel? ¿A qué hueles? ¿A presencia de Dios? ¿O todavía ves allá y ves los melones y ves las cebollas? No está prohibido que tú regreses. Por cierto que no está prohibido. O sea, porque obligado Dios no quiere absolutamente, nunca lo ha hecho, ¿no? O sea, Él por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere oír mi voz y abre la puerta, bueno, yo voy a entrar con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20, ¿sí me explico? Pero no le gusta y menos le encanta que nosotros estemos en un pensamiento dividido. Por lo tanto, linda familia, yo te dejo pensando eso. Ojalá que lo medites y que no lo lleves a la ligera, que lo tomes muy en cuenta porque esto es peligroso. Mucha gente no logró entender y por eso es que cuando estaban en Egipto decían, es que, o sea, yo digo, estaba ya en el desierto y ellos veían Egipto y decían, yo quiero, mejor regréseme allá. Moisés, ¿a poco no había tumbas allá? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá había todo, allá había medicina, allá había familia, había médicos, había confort, había casa, había techo, había cosas que eran incluso hasta mejores de las que tenía Israel. Pero eso es algo que le pica los ojos a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, el justo, la Biblia dice, por la fe vivirá. Recuerda y nunca lo olvides, lo que ves en Egipto es una imitación, no es real. Nada de lo que ves en Egipto es real, es una imitación. Y Dios de allá nos sacó. Si quieres regresar allá, no hay ningún problema, regrese. Pero no combine, no se engañe, porque se va a hacer mucho daño. Habiendo dicho eso, vamos de lleno a Jeremías capítulo 37, esta hermosa mañana. A ver, ¿estamos en el 36? Sí, cierto. Bueno, pues vamos al libro de Jeremías capítulo 36. Espero que ya la haya compartido, linda familia preciosa. Compártalo en sus redes porque hay mucha gente que necesita esta palabra. Hay quienes están sufriendo mucho porque no saben ni para dónde jalar, mano. Compártalo. Mire lo que le pasó a Jeremías. Y vamos de lleno. Joacim quema el rollo de Jeremías. El rey quema el rollo. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles si se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá, dijo. O sea, no agotó la posibilidad, dijo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está su voluntad? Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue
la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Vaya versículo. Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las palabras que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová de la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová y a los oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro de todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes, y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que diese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se los leyó Baruc. Cuando oyeron todas estas o aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estás. Y entraron a donde estaba el rey y al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno y en el 9 mes, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Israel, y a Selemías, hijo de Ebdel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová lo escondió. Ájale, mira, ójole, mira. Mandó también el rey, lo voy a repetir, Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Israel, y a Selemías, hijo de Abadel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y el profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Ojo con esa palabra, híjole, hermano, esto es lo impresionante. Con razón, a veces Dios nos aflige para que corramos a su presencia. Estando en su presencia, Él nos esconderá, pero sin ella no, y nos atacan. Somos vulnerables, más de lo que debería. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, y las palabras de Baruc había escrito, y las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe, y en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, porque escribiste en él, diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no quede en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá:
No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he enunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y le dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellos muchas otras palabras semejantes. Capítulo 37. Sí lo compartió con sus amigos. En el lugar de Conías, hijo de Joacim, rey del rey, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, de las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que diese al profeta Jeremías: ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no le habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Ajá. Muy importante este versículo 9, que parece más bien una advertencia incluso hasta nuestros días. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, si creemos que el enemigo un día nos va a dejar en paz, ¿qué crees? Malas noticias. Hasta que nos muéramos solamente. Pero mientras estemos en este planeta, mejor será que dejemos de quejarnos y que lo enfrentemos, y que no dejemos que sus tinieblas nos contagien. Porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedases en ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Jeremías es encarcelado. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de él en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. No, así que la pasó re mal, ¿verdad, Jeremías? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron. Y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día en la calle de los panaderos, hasta que tocó el pan de la ciudad. Hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Esto es increíble. Mira el versículo 21.
Esto a mí me parece impresionante. A veces me quedo tan trabado en la escena que me quedo pensando, o sea, pero qué groseros. O sea, Jeremías tenía hambre. ¿Quién se llena con un solo pan? Y lo ponen frente a donde venden harta comida y harto pan. O imagínate qué sintió. Jeremías capítulo 38. Oyeron Cefatías, hijo de Matán. Pero es que eso también explica por qué a veces a nosotros también nos pasan cosas. Con razón, en el libro de Malaquías se dice que no debemos de tener envidia, o no debemos estar pensando en que ¿por qué los impíos les va bien y a nosotros no? Pues sí, porque a veces nos paran en la casa de los panaderos, en las calles de los panaderos, y nomás nos dan un solo pan. Pero Dios tiene una razón, mira. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías habladas a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasara a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos de los ejércitos del rey de Babilonia y lo tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Te imaginas? En la majada, mano. Guacala. Jeremías rescatado de la cisterna. Y oyendo Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones de todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más que pan en la ciudad. Entonces, pues no hay más pan en la ciudad. ¡Ojo! Ese detalle también es importante, ¿eh? Entonces mandó el rey al mismo etíope Melec, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Melec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. O sea, el chiste era sacarlo. Y dijo el etíope a Melec y a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Fíjate qué palabra usa aquí, ¿eh? Usa la palabra sobacos, ¿no? En la actualidad, por la Agenda 2030, se le llama axilas. Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Jeremías advierte de nuevo a Sedequías. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Qué versículo, me encantó este versículo. Deme un segundo, déjeme localizarlo aquí porque yo lo necesito. Porque es la verdad. Mucha gente a veces busca a los pastores, como en mi caso, para exactamente no sé para qué, porque les dices y no, ni le hacen a uno caso, entonces no les entiendo. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré y no te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y tu ciudad no será puesta a fuego, y vivirás
tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te diré bien, te irá bien y vivirás. Pero no quieres entregarte pero si no quisieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Ahí va el problema, ¿no? He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. O sea, déjalo acá entre nos. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos, asimismo que te dijo el rey. Le dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonathan para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio en la cárcel hasta el día que me fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Vaya cosas. Vaya cosas. No sé si me están viendo en YouTube. ¿Sí me estaban viendo o no? Jeremías, no, pero no lo vistes en... Dice Matthew Henry: Jeremías siguió con su clara predicación, los príncipes siguieron con su maldad. Corriente es que la gente impía mire como enemigos a los fieles ministros de Dios, porque ellos muestran cuán enemigos de sí mismos son los impíos mientras no se arrepientan. ¡Ay, ojo! Muchos de los fieles testigos de Dios han sido secretamente puestos en prisión. Ebed-Melech era un etíope, pero habló fielmente al rey. Estos hombres han hecho mal en todo lo que han hecho a Jeremías. Véanse cómo Dios puede levantar amigos para su pueblo angustiado. Se dan órdenes para la liberación del profeta, y Ebed-Melech vio que lo sacaran del pozo. Que esto nos anime a comparecer osadamente por Dios. Así es, se nota especialmente su ternura hacia Jeremías. O sea, tarde o temprano, de todas maneras, Dios terminó por defenderlo. Capítulo 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio de Nergal, Sarecer, Sangar, Nebo, Sarsequín, Al-Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arab. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en las llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribia, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia y todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarla a Babilonia. Los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenía nada, y les dio viñas y heredades. Era uno bueno, Nabucodonosor cuida de Jeremías.
¿Sí o no? Se ve. Qué raro. Por ahí YouTube, échale un ojo, porque se está desconectando. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como te dijere. Y envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán el Rabsaraís, Nergal, Saracer, el Rabmag y a todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y le entregaron a Gedaías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre él el pueblo. Dios promete librar a Abed-Melech. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Abed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tú tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¡Ay, ay, ay! Esta estuvo genial. Capítulo 40. Palabras de Jehová que vino a Jeremías después de Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando lo tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que habían deportados a Babilonia. Y tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz, y por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy en las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo y mira. Toda la tierra está delante de ti, y ve a donde mejor y más cómodo te parezca. Si prefieres quedarte, vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dijo el capitán de la guardia, le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra que le había encomendado, los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la hija de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Natanías, Johanán y Jonathan, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Ifaías, Netofaíta, y Jesanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres, y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, os irá bien. He aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, más vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestras alacenas, y quedaos en vuestras ciudades para que habéis tomado. Versículo 11. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Edom, los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que habían puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Conspiración de Ismael contra Gedalías. Y Johanán,
hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Nataías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto de Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá porque te ha de matar. Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerán el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Johanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Dice Matthew Henry: el capitán de la guardia parece gloriarse de haber sido instrumento de Dios para cumplir aquello por lo cual Jeremías fue el mensajero de Dios que lo prendió. Muchos pueden ver la justicia y la verdad de Dios, para otros siendo sordos y ciegos para consigo mismos y sus propios pecados. Pero tarde o temprano todos los hombres serán hechos conscientes de que su pecado es la causa de todas sus desgracias. Tan tan. ¿A quién andamos echando culpas de todo lo que vivimos? ¡Qué bárbaro! Gedalías asesinado. Aconteció en el séptimo mes que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron con pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, a espada Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban en Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban, que venían. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samarías, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Natanías. Y aconteció que cuando los encontró y les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Natanaías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Eso de las cisternas desde entonces también ya existía. Mas entre aquellos hombres hallados, 10 hombres, fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el camino tesoros de trigo y cebada y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Natanaías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Natanaías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, y todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Natanaías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Natanaías, y lo hallaron junto al gran estanque que estaba en Gabaón. Aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Natanaías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra con él tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Natanaías, y quien llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en
Gerutaquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Natanaías, a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Bárbaro. Pues en estas andamos cuando le seguimos, porque si no, no terminamos con esto. O sea, no hay ninguna prisa, pero yo sí quiero ver más porque está bien bueno aquí, ¿eh? Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Oasías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, ruega por nosotros a Jehová, por tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven en tus ojos. Fíjate, cómo nos ven tus ojos. Es que ese dichito de, tú que estás más cerca de Dios, ándale, ruega a Dios por nosotros, ¿no? Pero es que ellos también pueden hacerlo. Para que Jehová tu Dios nos eche en el camino, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído y he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra, y ellos no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, o la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal con que os he hecho. Ay, qué bueno, ojalá que no tarde, ¿no? Fíjate, Dios se llega a arrepentir a veces de algunos males. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. O sea, deja de estar temiendo lo que no. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy. Estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis, de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. O sea, de lo que huyes, se te vendrá encima. Versículo 17. Todos los hombres que volvieren a sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, a espada de hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante de él, que me traeré yo sobre ellos, del mal que traeré yo sobre ellos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entráis en Egipto, y seréis objeto de excreción y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Observa el versículo 18. Está reforzando lo que dije al principio. Métete a Egipto y serás un espanto, dice aquí. Objeto de excreción y espanto, de maldición y de afrenta. O sea, el Hijo de Dios no tiene nada que andar haciendo allá. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá.
no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo avisó hoy. Con razón el Espíritu de Dios en la oración me hablaba sobre de esto, ¿ya viste? Porque hiciste cerrar vuestras almas. ¿Por qué hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. O sea, no lo dijeron de pura... Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Equivale a un, Señor, dinos, ¿cómo le hacemos para salir de aquí? Y entonces cuando Dios lo dice, no, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero Egipto. O sea, dime lo que quieras. ¿Qué quieres? Yo quiero Egipto. Equivale a eso. Capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó... Nos da tiempo Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas las palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Oasías, hijo Hanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra, al todo el remanente de Judá, para que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y a mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gadalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Neerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes, y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, mira aquí le llama mi siervo, mano, ahorita lo subrayo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y a los que cautiverio, a cautiverio, y los que espada, y pondrá un fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos y los llevará cautivos, y los limpiará de la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Y además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Y me da tiempo. Solo por el orgullo, dice Matthew Henry, viene la disputa con Dios y con el hombre. Ellos prefirieron su propia sabiduría y no la voluntad revelada de Dios. Los hombres niegan que las escrituras sean la palabra de Dios porque están resueltos a no conformarse a lo que manda la escritura. Estos judíos desertaron de su propia tierra y se pusieron fuera de la protección de Dios. Necedad de los hombres es tan grande que a menudo se destruyen por las malas empresas, pretendiendo arreglar su situación. Lo único que hacen es enredarse más. Y si no. Oramos, querido Dios, en el nombre de Jesús, infinitas gracias por este tiempo y este maravilloso espacio que nos regalas. Que la gloria y el honor sea para ti, y esta semana la comprometemos contigo, Señor. Estamos en unidad con todo el pueblo de Dios que ora por nuestro país. Sean bendecidas nuestras autoridades y cancelados los planes que el diablo tiene para destruirla. En el nombre de Jesús. Gracias por bendecir nuestra entrada y nuestro salir en toda la semana y bendecir nuestros negocios para la gloria de tu nombre. Amén y amén y amén. Que Dios los bendiga. Un abrazote. Nos vemos mañana en un episodio más de Amanecer Dunamis. Bye, bye, bye.